Shalom, shalom a la casa de Israel, a las 12 tribus perdidas o más bien esparcidas por todos los 4 puntos cardinales. Shalom. Este tema de hoy se llama ¿Quién es el hombre del pecado? De acuerdo a Teolicenses 2:1. El hombre del pecado es el mismo anticristo, el hombre que se opone a la verdad de Dios, que no le gusta o detesta más bien todo lo que Dios tiene en orden. Él es el que ha siempre hecho que la Biblia se lea de otra manera, concuerde de él, no de acuerdo a la Biblia. Teolicenses era la ciudad antigua de Macedonia, actualmente Grecia. Pablo estaba ahí esparciendo el evangelio a todos los israelitas que vivían en esa ciudad en ese tiempo. Segunda Teolicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contribuiréis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que día del Señor está cerca. Les decía a esos israelitas que fueran muy firmes de su doctrina, de su forma de pensar, porque ellos sabían toda la escritura a como era y a como debe de ser. Versículo 3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el anticristo, el que se opone a la verdad, y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición. Este aquí es el hombre blanco, Esaú, su nombre bíblico de él, porque todos nosotros tenemos un nombre bíblico. El hombre blanco, los europeos, se llaman Esaú en la Biblia, así como nosotros los israelitas tenemos nombres bíblicos. Dios no nos conoce por mexicanos, por guatemaltecos, por cubanos, ni por puertorriqueños. Nos conoce por Isaacar, Efraín, Manasés y todas las tribus. El hombre del pecado es el hombre blanco. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como a Dios. ¿Quién es este, el hombre blanco? Como podemos ver en esta foto, aquí es el Papa Alexander VI de Roma. Él se pinta como Dios y pone el papel de Dios y se sienta en el templo de Dios. En su izquierda está Adán. Como vemos, las imágenes blancas es una forma de que cómo juegan con nuestros conocimientos de la Biblia, porque ellos no eran blancos. Génesis 2:7. Adán fue hecho del polvo de la tierra, que es café, a oscuro café. Y vemos que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La imagen falsa de Jesús que nos dijeron cuando nos oprimieron y nos conquistaron y nos indoctrinaron, que Jesús se miraba de esta manera y que podemos ver que es totalmente falso. Jesús era de la tribu de Judá, como vemos en Hebreos 7:14 y en Apocalipsis 1:14. Él era de piel oscura como el bronce bruñido en un horno, y su pelo era como blanca lana de textura de pelo chino como borrego su pelo, no pelo lacio, ni ojos azules, ni piel blanca. No acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que ese debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el ministerio de la mentira. Desde antiguos tiempos siempre el hombre blanco se ha puesto como Dios o se ha querido pasar como Dios. Por eso que la nación de ellos se llama ser cristianos, porque piensan que Jesús es el Salvador de ellos, pero a lo contrario, la imagen de Jesús tiene mucha importancia, porque si Jesús es
de piel oscura significa que viene a salvar a su pueblo, a su misma raza, a su misma nacionalidad. No viene a salvar a Esaú, sino que viene a salvar a los israelitas por sus perdón de sus pecados, como vemos en Hechos 5:31 y en Mateo 6:2, a su pueblo, Israel. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel incuyo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como Dios mata al hombre blanco con el espíritu de su boca es por la Biblia, porque ahora los israelitas tenemos conocimiento de que es el Dios de Israel y es nuestro Dios nomás. Solo la Biblia baste para que les podemos matarles todas sus mentiras. Vas a la Biblia. No necesitas armas, no necesitas ninguna otra cosa más que la Biblia. Como dice Zacarías 4:6, es por la palabra que los cortas a ellos. Verso 9, en cuyo atrevimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sobre el hombre blanco ha hecho señales y prodigios mentirosos contra los israelitas, por obra de Satanás, porque el espíritu de ellos es el espíritu de Satanás. El mismo Satanás les ha dado poder, como vemos aquí en Apocalipsis. ¿Cuáles son las señales y cuáles son los prodigios mentirosos? Las señales, todo lo que las doctrinas falsas que ellos nos han dado a nosotros, todas las doctrinas, todas las religiones, porque todas son falsas. El cristianismo, catolicismo, pentecostés, adventistas, bautistas, testigos de Jehová, mormones y todas las religiones nos han engañado con estas engañosas religiones. Aún los alejan más de nuestro Dios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es la Biblia, son los mandamientos. Como dice nuestro Señor Jesús, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14:15. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. A todo israelita que no esté consciente de que sea israelita y actúe como un israelita y haga la ley de Israel, Dios les ha dado un espíritu engañoso que han creído la mentira del hombre blanco. Han sido cómplices de los engaños, de las señales, de los prodigios del hombre blanco. Por eso que todos se claman que tienen la verdad. Todos los hermanos piensan que conocen demasiado, pero no conocen nada. Conocen la filosofía del hombre blanco. Conocer a Dios es conocer sus leyes y sus mandamientos. No necesitas otro libro para conocer de Dios. Como dice Isaías 34:16, leer la palabra del Señor. Eso es, y los basta a nosotros. No necesitas el Talmud, no necesitas todos esos falsos libros de los supuestamente israelitas, hombres blancos en Israel. No necesitas el Cabal. Todas esas son tradiciones orales de los judíos blancos. Son tradiciones. Israel es el dueño y es el único que le pertenece la Biblia, la Torá y el Tanakh. Ahora, verso 12, a fin de que son condenados todos los que no conocieron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es lo mismo que les digo, nosotros todos nos hemos metido en estos libros tontos, aprendiendo cuánta no basura, y cuando leemos la Biblia estamos perdidos. ¿Por qué? Porque queremos leer otros libros externos, llenarlos la cabeza de basura y lees en la Biblia y te pierdes. Ese es un gran problema con nuestros hermanos latinos, que queremos ser sabios pero no queremos leer la Biblia. Necesitamos otras fuentes externas que no son malas. El problema es que cuando uno lee un libro y el libro todo dice la verdad y hay ciertas partes donde se contradice con la Biblia, automáticamente se desecha ese libro porque no es acorde a la Biblia.
Versículo 15. Así que, hermanos, estén firmes y retienen la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la doctrina de acuerdo a la Biblia? Proverbios 4:2. Lo voy a leer para que veamos juntos cuál es la doctrina de Dios. Porque todo el mundo se llama tener la doctrina y tienen doctrinas falsas. La doctrina de Dios, de acuerdo a la Biblia, Proverbios 4:2. Porque hoy doy buena enseñanza, que es doctrina. En otras traducciones les ponen doctrina en la Biblia. No desamparéis mi ley. La ley de Dios, los mandamientos, esa es la doctrina de Dios. Y si tú no haces los mandamientos, no tienes la doctrina de Dios. Verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte en nuestros corazones y conforme a nuestra buena palabra y obra. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que regresar a leer la Biblia, estar acorde con las Escrituras, alejarnos del hombre del pecado en mente, porque podemos vivir con él, como los dice libro de Zacarías y el libro de Salmo 137 de Babilonia, que es los Estados Unidos, el opresor Esaú. No podemos huir físicamente, pero podemos huir mentalmente. No tener sus prácticas abominables, como por ejemplo Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de las Madres, Día de San Valentín, Día de Acción de Gracias, que en inglés le dicen Thanksgiving, Día de Easter, que es día como la Pascua, cuando ellos hacen los huevitos con los conejos. Eso no es bíblico. Necesitamos que huir del pensamiento de Babilonia. Así podemos ser salvos y no ser cómplice del hombre del pecado. Y huyan de todas las falsas doctrinas que hay en todos los libros. Hay que dedicarlos a leer la Biblia para entender y para hacer las leyes de Dios. Porque del verdadero profeta sale la verdadera ley y la mera verdad. Shalom.